PASO, ¿sí? Que van a ser el próximo 13 de agosto. Ya tenemos entre esta nómina de candidatos a quien va a ser seguramente el próximo presidente o presidenta de la nación, ¿sí? Los nombres ya están las cartas tiradas, ya está todo jugado. La interna fue escandalosa y fue intensísima. Muchos lo hemos visto, yo lo estaba siguiendo en vivo, ¿no? El minuto al minuto de cómo se cerraban estas listas, que no recordaba hace muchísimos años que habían sido tan intensas como las que fueron estas para las PASO, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Recordemos, en primera instancia teníamos hasta el día viernes asegurada una candidatura de unidad por el Frente de Todos, que ahora se llama Unión por la Patria. Lo habíamos adelantado en este programa, ¿no? Que posiblemente iba a cambiar el nombre para hacer un lavado de cara y para llevar una lista de unidad, ¿no? Y que no hayan internas. Hasta el momento, hasta el día viernes, el candidato era Guado de Pedro, precandidato a presidente, y Mansur, gobernador de Tucumán, candidato a vicepresidente. Habían dicho... Había un video que circulaba. Había un video ser tu presidente, ¿no? Que era a las 17 horas lo lanzamos. Después no se retrasó. A las 18 lanzamos el video. A las 19 hasta que se dejó de hablar del video. Muchas sospechas. Se decía que no iba a ser Mansur, que lo iban a cambiar por otro, pero que Guado se mantenía. Era todo muy raro. Y como siempre ese hermetismo a los que nos tienen acostumbrado, más que nada por ahí el oficialismo, ¿no? El justicialismo de estar en una oficina, en un despacho, cerrando todo. Pasó el día sábado finalmente en el despacho de la vicepresidenta de la Nación, ahí en el Congreso de la Nación Argentina, donde había una reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, ¿sí? Actual ministro de Economía. Ahí uno decía, bueno, ¿qué puede cambiar? ¿Qué se puede agregar? Massa senador. Negociando. Nadie preveía que finalmente el candidato a presidente, precandidato a presidente de la Nación, iba a ser Sergio Massa, ¿sí? Sergio Tomás es finalmente el precandidato a presidente de la Nación y lo va a estar acompañando para vicepresidente Agustín Rossi, que iba a ser primero iba a ser candidato a presidente por el albertismo, ¿no? Que después se bajó para acompañar a Guado, pero que finalmente aparece como precandidato a vicepresidente. Y la unidad que tanto se esperaba finalmente no se dio tampoco. ¿Por qué? Porque Grabois, Juan Grabois, se apersonó enojadamente, que el viernes también había bajado su candidatura para acompañar a Guado de Pedro, dijo: me traicionaron, nosotros no vamos a votar al candidato del FMI, al candidato de la Embajada de los Estados Unidos, vamos a ir a competir porque nos lo permite la Constitución. Y se apersonó Grabois en el Congreso de la Nación después de la reunión de Cristina y Sergio Tomás Massa, ¿no? En esa lista va acompañado con una Valmedina. Totalmente, con la hermana de un profesor titular de nuestra casa de estudios, que fue gabinete, ¿no? Juan Manuel Valmedina. La hermana Paula Valmedina va a ser la precandidata a vicepresidenta en esta lista de Juan Grabois. Entonces, el oficialismo, ¿cómo va a ir a competir en estas internas? Va a ser, por un lado, Massa precandidato a presidente y por el otro lado, Grabois precandidato a presidente. Complicadísimo. Primero porque la campaña de Massa, que incluso el día de hoy, a muy tempranas horas, confirmó que por el momento no va a renunciar al Ministerio de Economía. No, recordemos que él ya había dicho que no iba a ser candidato, después que sí, todo porque está a cargo de... Está negociando algunas cuestiones que... Un área fundamental, ¿no? Que lo requieren como ministro de Economía. Totalmente, estamos nosotros... Su cara momento, negocia en el FMI. Bueno, ¿cuál va a ser entonces la campaña de Massa, ¿no? De un ministro de Economía que viene con una inflación por encima del 100% anualizada, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la campaña de Massa? Mantener la economía y hacer una buena negociación con el Fondo Monetario. Esa es la campaña. Seguir así sin caerse. Exactamente. Guado había empezado la campaña, no en un primer video, diciendo quiero ser el presidente de todas las familias argentinas, presentándose como oposición, como vamos a volver, no como soy parte. Massa arranca diciendo soy parte, voy a renegociar con el FMI y nos va a ir muy bien, ¿no? Soy El Salvador. Claro. Hay que ver cómo se resuelve. Finalmente entonces no hubo unidad, hay dos precandidatos que se van a dirimir uno solo en las próximas PASO y vamos a ver cómo sigue esta elección. Vamos a ver qué hace por sobre todo el militante kirchnerista, ¿no? El militante de la Cámpora, que se siente defraudado también, se siente traicionado
porque no hay un candidato que haya decidido Cristina y que la represente a Cristina al 100% como si era Aguado. No sé cómo ¿no? es la lista, pero es la primera elección donde Cristina Kirchner en sí misma y Mauricio Macri no están en escena, digamos, ¿no? No están en escena. Y en el caso de Unidad por la Patria, y antes de pasar a Juntos por el Cambio, yo digo, ¿y si pasa lo mismo que pasó en este último periodo? Digo, Cristina no tiene un candidato y se hace en los 2 años que vienen, rompe como rompió con Alberto, por no tener un candidato propio. Ni Massa ni Rossi son de Cristina. Bueno, hay que ver qué peso tiene, hay que llegar a las elecciones y ver qué peso de por le sí, queda. De por sí, y tomando algunas de las editoriales más importantes, de periodistas, de medios nacionales, esto se siente como si Cristina hubiera perdido, ¿no? El candidato de Cristina no está. Cristina se dio con quien decía que le iba a correr hace 10 años, que es Sergio Tomás Massa, quien era oposición, ¿no? Entonces, bueno, muy sensibles las cosas dentro del justicialismo y hay que ver cómo van a encarar la campaña en este próximo mes de julio hasta el 13 de agosto. ¿Qué pasa en la vereda del frente? ¿Qué pasa en la vereda del frente? ¿Qué pasa con la oposición? Tenemos 2 precandidatos dentro de Juntos por el Cambio. Por un lado está la ex ministra de Seguridad, que ya había anunciado su precandidatura a principios de año, la había confirmado, que es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich va a ser precandidata a presidente de la Nación y la va a acompañar Luis Petri. Luis Petri es ex diputado mendocino, viene de perder en Mendoza, pero de hacer una buena elección igual. Sí, es un candidato bastante conservador, ¿no? Votó en contra del aborto, por ejemplo. Tiene declaraciones de que le gusta Bukele, ¿no? El presidente centroamericano, ¿no? También bastante conservador, rígido, de derecha. Bueno, lo elige porque tiene también alguna cosa en seguridad medio parecida a la lógica de tiene ella. La misma visión y afianza, bueno, este bloque más duro, ¿no? Más centro derecha, que podemos decir que van a terminar votando a esta lista, ¿no? La presentación de por sí fue muy tranquila, poco pomposa, incluso hasta con errores en el audio, no había algunas distorsiones en esta candidatura, pero esa es una de las candidaturas. La otra que se confirmó en el barrio de Palermo el día viernes a las 13 horas fue Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente, jefe de gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires, y lo va a acompañar en vicepresidencia de la Nación Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy. Ambos, esta lista, ¿por qué es interesante esta lista? Porque es la única que tiene 2 gobernadores, ¿no? Que están compitiendo a la presidencia juntos, los 2 con muy buena gestión, los 2 fueron reelectos en 2019 y en el caso de la ciudad todavía no se votó, pero en el caso de Jujuy se confirmó la continuidad de ese gobierno, ¿no? Con otro gobernador del mismo espacio de Gerardo Morales. Entonces es una candidatura que tiene como atrás mucha gestión y los 2 tienen mucha experiencia, a diferencia de Patricia o Petri, ¿no? Digo, en esta interna de Juntos por el Cambio. Que, hay algo donde mirar. A ver, ¿qué hicieron? Exactamente. ¿Y qué pueden llegar a hacer? Tienen una administración, han estado a cargo de una gestión pública. Así que bueno, esa es la otra lista. Larreta Morales, y va a quedar finalmente entre Patricia o Larreta, que va a competir después contra Massa o Grabois. ¿Qué pasa después por el otro lado? Alguien que viene cada vez bajando más en puntos, que le viene yendo mal en las provincias, que los candidatos se le están bajando incluso, algunos candidatos en ciertos lugares, que es Javier Milei. ¿Sí? Javier Milei ya lo anunció desde el año pasado, viene haciendo una campaña muy intensa por los medios, que es precandidato a presidente de la Nación, no compite con nadie, ¿sí? Milei va a hacer su candidatura, simplemente tiene que pasar el umbral de votos para ser candidato después, y lo va a acompañar Victoria Villarruel. A diferencia de los otros candidatos, está muy rodeado de mujeres. Está muy rodeado de mujeres. La otra vez estaba viendo en los medios también las conversaciones. Esto va en la lista del partido político de La Libertad Avanza, ¿sí? Recordamos que Esper cerró y está integrando Juntos por el Cambio en la actualidad, va a ser candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué más listas hay? Alguien que se quedó fuera del esquema de Juntos por el Cambio, que es actual gobernador y que viene de ganar anoche, o esta madrugada mejor dicho, la continuidad del gobierno con su candidato, que es Juan Schiaretti. Va a ser candidato a presidente por el partido Hacemos por Nuestro País, y lo va a acompañar Florencio Randazzo, a vicepresidente. Florencio, que bueno, muchos lo conocerán, más que nada en la provincia de Buenos Aires, armador de Alberto Fernández, de esa candidatura. Bueno, Juan Schiaretti y Randazzo. ¿Qué pasa por el frente de izquierda?
No los van trabajadores. no van juntos. No van juntos. ¿Quién? ¿El Frente El Izquierda? Frente Izquierda. Frente de Izquierda terminó El Frente Izquierda dividiéndose, ya no está en unidad. Claro. En lo que es el Frente de Izquierda y Trabajadores, el FITU, va a tener una interna entre Miriam Bregman y Gabriel Solano. ¿Sí? En el lado de Miriam Bregman va a ser ella la precandidata a presidenta de la Nación, la va a acompañar Nicolás del Caño como precandidato a vice. En el caso de Solano, precandidato a presidente de la Nación. Y Vilma Ripoll la va a acompañar como precandidata a vice. ¿Qué pasó? ¿Quiénes se fueron de ese Frente de Izquierda? El Nuevo Más, con Manuela Castañeira, que tiene de por sí ya una propuesta, ¿no? Increíble, que ella propone de salario mínimo vital y móvil 500.000 pesos para todos los trabajadores. Bueno, hay muchas propuestas, no estamos hablando de la propuesta, sino de candidaturas. Castañeira, precandidata a presidente de la Nación. Lucas Ruiz, precandidato a vice. Se separó también Política Obrera, Marcelo Ramal, precandidato a presidente, Patricia Urenes, precandidata a vicepresidente, Libres del Sur, Jesús Escobar, precandidato a presidente de la Nación, Mariela Lezama Gid, precandidata a vicepresidente de la Nación, y cerramos con Principios y Valores, Guillermo Moreno, precandidato a presidente de la Nación, acompañado de Leonardo Fabre, precandidato a vicepresidente. Esas son las listas presidenciales. Dentro de esos candidatos está el próximo presidente de la Nación, obviamente sin desmerecer, ¿no?, a los otros precandidatos. La elección está obviamente entre Massa, Grabois, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, ahora hay unas pasos, la gente tiene que ir a votar, que vaya a votar. Y que ahí decida. es como una especie de encuesta. Es la encuesta oficial, claro, ¿no? Porque ya todas las otras, ya sabemos, estamos muy acostumbrados a que fallen. Es la encuesta ahí van a salir oficial. Los candidatos de la elección. Ahí van a salir los candidatos. Vamos a saber más o menos cómo son sí. los porcentajes de cada Estas son a presidenciales. Si nos extendemos a contar cómo cerraron, podemos ya decir que Máximo Kirchner se quedó muy enojado porque no iba a firmar una candidatura junto a Cafiero, junto a otros. Finalmente va de precandidato a diputado de la Nación nuevamente. Hay muchos enojos, muchos quedaron muy aislados. Guado quedó finalmente como precandidato a senador. Le dieron muchas sorpresas, ¿no? Muchas cosas que no se esperaban, cosas inesperadas que terminaron pasando. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el lugar de donde salimos en este momento, la noticia de último momento es que ya se presentó Gabriel Solano, ¿sí?, obrero, a impugnar la lista de Jorge Macri. Sí, lo adelantábamos, noticia de último momento. Ya han pedido la impugnación de la lista de Jorge Macri por esto de que no puede justificar por el momento, aparentemente, esto lo decidirá la justicia, su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo establece la Constitución para ser candidato.